una encíclica social llamada a ser un hito, un pilar en el camino de la historia del magisterio social de la Iglesia, porque es la primera vez que de manera monográfica una encíclica trata únicamente, toda la encíclica, sobre el tema de la ecología. Y entonces la convierte en un hito dentro de esta historia. Todos sabéis ya que la primera encíclica social, llamada así, porque no se cuentan las anteriores de León XIII, que eran de tema político, pues es la encíclica de León XIII sobre la situación de los obreros, que es la Rerum Novarum, que aborda la cuestión del movimiento obrero, de las ideologías, del socialismo y del capitalismo, de los derechos de los trabajadores, del sindicalismo, y a partir de ahí se empieza este patrimonio del magisterio social. Y cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, tenemos que recordar que no estamos hablando de una ideología, o sea, no es la ideología de los católicos. Tampoco estamos hablando de una única filosofía, ni de un programa, sino de una luz que nos ayuda a discernir, a tomar decisiones. Decisiones que, como decía Pablo VI, van a tomar en conciencia los cristianos laicos metidos en política, las comunidades cristianas, las diócesis, que tienen la obligación moral de discernir con una mentalidad cristiana, con una conciencia cristiana, lo que está sucediendo, los signos de los tiempos. Porque describe el problema ecológico y el problema del empobrecimiento de la mayor parte de la humanidad, y también los últimos puntos es la debilidad de las reacciones y la diversidad de opiniones. Es decir, que también plantea como problema, como una de las situaciones que hay que abordar, los planteamientos ecológicos que no siempre responden a ese planteamiento integral, que defiende al hombre, especialmente a los pobres, y que defiende la creación. ¿Por qué? Porque el otro día veía, ayer mismo, el artículo de un teólogo que decía el hombre depredador. ¡Hala! Bueno, pues seguro que vende más libros. Pero esa no es una perspectiva integral que defienda al hombre su lugar y, por tanto, al defender al hombre, exigirnos la responsabilidad. Por ser la única criatura con libertad, con responsabilidad y, por tanto, con ese encargo de cuidar la casa común, de cultivarla y de conservarla. Y de cultivarla y conservarla en una perspectiva de solidaridad en el presente y con las generaciones futuras. Por eso plantea también aquí el tema de la inequidad planetaria. Que exista un modelo de desarrollo que excluye, que descarta a la mayor parte de la humanidad, que de la mesa común, en la riqueza que tiene en este momento la humanidad, en las capacidades técnicas para erradicar problemas que se pueden solucionar, como la falta de agua, como la falta de alimentos, como la falta de vivienda, y que cada vez sean más los excluidos, ese también es un problema ecológico. Porque la casa común de la humanidad está mal repartida. Y después, el capítulo tercero es la cuestión de las causas. Siempre se ha planteado decir, lo que nos plantea la caridad no es actuar solo sobre los hechos, sino sobre las causas. O sea, no se trata de cuando una familia está en paro, darle una bolsa de comida un mes y otra bolsa de comida al mes siguiente y otra bolsa de comida. Sería actuar sobre los hechos, sino acabar con el paro. O sea, crear puestos de trabajo y que esos puestos de trabajo tengan un salario justo y unos derechos de seguridad social y un acceso a la escuela de sus hijos. Eso es actuar sobre las causas. No solo hacer proyectos de desarrollo en países donde les haces un pozo y se ponen a regar, producen más algodón, pero va la bolsa de Chicago, baja el precio del algodón y pasan más hambre que cuando producían poco algodón. Entonces hay que actuar sobre las causas. Entonces es muy importante, para que nuestra respuesta sea institucional, sea política, sea económica, acertar en cuáles son las raíces, las causas de los problemas. Y estos dos planos del juicio son los que abarcan estos capítulos segundo y tercero. Entonces la tecnocracia, ¿y cómo define Francisco la tecnocracia? Es la técnica, la ciencia, que es algo positivo pero sometido a las finanzas. Es decir, que todo el potencial científico de las distintas especialidades que tiene hoy la humanidad sirve al interés económico. Y si, por ejemplo, visitáis la Universidad de Valladolid, la Facultad de Teleco, directamente las clases tienen nombres de multinacionales, o sea, no se disimula un pimiento. Y detrás de eso está esa doble filosofía, de la ciencia, que se especializa, y de la economía o de la gestión técnica, que siempre actúa a corto plazo. Desde ahí ahonda en cuál es la raíz de esta visión del mundo tecnocrática y habla del antropocentrismo moderno. Y para esto, la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia es que siempre hacen falta hombres nuevos, hombres y mujeres con una nueva mentalidad, grupos y comunidades organizados con esta nueva forma de vida, que son el germen de este cambio social que necesitamos. Por eso la última parte del actuar es un capítulo sobre la educación y la espiritualidad ecológica. Y habla de la espiritualidad ecológica como una necesidad de los cristianos.
ve un déficit, el Papa, de conciencia de esta cuestión ecológica en el conjunto de la comunidad cristiana.